Hola jóvenes de segundo, sección A y B. Es un gusto saludarlos a cada uno de ustedes, esperando que se encuentren bien. El motivo de este video es para dar a conocer la guía de trabajo número 5 del curso de Comunicación y Lenguaje Idioma Español para el grado de segundo básico. Así que voy a presentar en primer lugar el tema para que ustedes puedan tener una mejor idea respecto a este tema. Entonces, el tema es acerca de lo que son los conectores. Entonces, para empezar, vamos a preguntarnos qué es un conector o qué son los conectores. Y podemos darnos cuenta que los conectores son palabras o grupos de palabras que sirven para unir ideas expresando claramente el modo en que se relacionan entre sí. Si se da un buen uso de conectores, también se va a dar una mayor coherencia al discurso y prácticamente el uso de conectores va a hacer que ese discurso sea inteligible. O sea, el receptor lo va a ver como un discurso bien estructurado. ¿Cuál es la función de los conectores? Bueno, cuando se redacta un texto, es decir, cuando se hace un escrito tipo ensayo, tipo informe de investigación, se necesita que se establezcan relaciones lógicas con las que se unen las distintas ideas para que nuevamente el receptor o el que lo lee o el que lo escucha pueda tener una interpretación correcta. Además, es necesario resaltar que una nueva idea puede añadirse para complementar, contradecir o para reforzar una idea anterior. Entonces, según el adecuado uso que se haga de los conectores, así también depende que el texto final sea coherente y que sea comprensible. ¿Cuáles son las clases de conectores? Como podemos darnos cuenta en la pantalla, hay de referencia, de finalidad, de resumen, de adición, de condición, de causa, de concesión, de oposición, de consecuencia, de orden y secuencia y de temporalidad. En el caso de los de adición, son aquellos que permiten añadir información, seguir hablando sobre un tema o presentar elementos adicionales. Los ejemplos son y, además, también, incluso, por otra parte, asimismo, y todos los que se pueden ver ahí en este video. Los de causa son los que expresan la causa o la razón de ser de algo. ¿Por qué? Dado que, ya que, ¿por qué? Pues, a causa de, debido a que, son ejemplos de conectores de causa. Los conectores de condición presentan acciones o hechos cuya realización o no realización es necesaria para que se cumpla otra acción o un hecho. Sí, con la condición de que, en caso de, siempre que, a menos que, a no ser que, cuando. Esos serían los ejemplos de condición. Los de consecuencia introducen acciones o hechos que son consecuencia o resultado de otras acciones o hechos. Ejemplos en consecuencia, por tanto, por ende, por eso, por lo que, de ahí que, por consiguiente, y otros más. De finalidad, expresan la finalidad, el objetivo, el propósito, el fin que pueda tener una acción. Ejemplos, para, con el fin de, ¿para qué? A fin de qué. De oposición o adversativos, introducen ideas opuestas, contradictorias o incompatibles. Estos sirven para formular una oposición o una restricción o una objeción. Los ejemplos son pero, sin embargo, sino, más, aunque, sin embargo, no obstante, por el contrario, antes bien, sino que. Los de ilustración son conectores que permiten desarrollar de modo más preciso una idea mediante aclaraciones, reformulaciones, precisiones, entre otros. Los ejemplos son, es decir, por ejemplo, o sea, esto es, a saber, en otras palabras, mejor dicho.
Los de orden o secuencia son aquellos que pueden utilizarse para exponer de modo ordenado una serie de ideas o argumentos que ya sea simplemente estableciendo una secuencia o bien jerarquizando las ideas de acuerdo con su importancia. Ejemplos, en primer lugar, por una parte, sobre todo. Los de referencia se utilizan para introducir un tema o para situarse en el tema, haciendo referencia a acciones o hechos que ya se han mencionado, o por lo menos que son conocidos por los interlocutores. Los ejemplos son en lo que respecta a, en cuanto a, respecto de, con referencia a, en lo que concierne a. De resumen son los que se utilizan para cerrar o acabar un razonamiento, ya sea resumiendo los puntos principales o presentando una conclusión que se desprende de lo dicho. Ejemplos, en resumen, en conclusión, en síntesis, en definitiva, sintetizando y los otros que ven ahí en el video. Los de temporalidad o también llamados temporales permiten situar acciones o hechos en el tiempo, bien respecto a otras acciones u otros hechos, bien respecto al momento en el que el locutor habla, y esos pueden ser de anterioridad. Antes, hace tiempo, había una vez, al principio, al comienzo, anteriormente, previamente, tiempo atrás. Están los de simultaneidad, que son en este preciso instante, al mismo tiempo, mientras tanto, a la vez, cuando, fue entonces, cuando, mientras, simultáneamente, entre otros. Están los de posterioridad, más tarde, luego, después, con el paso del tiempo, al día X, posteriormente, finalmente y otros más. Entonces, jóvenes, con esto pues se hace la presentación respectiva de lo que son los conectores y luego pues también la hoja de trabajo que ustedes ya tienen en sus manos seguramente, puesto que seguramente, valga la redundancia, ustedes ya la lograron adquirir. En esta guía de trabajo, pues ustedes tienen también lo que es la definición de conectores y referentes, los tipos de conectores, y además tienen un pequeño resumen de lo que son las comunidades del habla, del barbarismo, del vulgarismo, de los ejemplos de vulgarismo, laconismos, y seguidamente pues tienen la hoja de trabajo, número 5. En la cual pues van, según las indicaciones, luego de que lean el contenido de los temas y vean este video, van a completar los espacios con las palabras que considere que vayan en dichos espacios. Es decir, acá hay que agregar en estos espacios que están acá, que yo estoy marcando, hay que agregar el conector que ustedes consideren que va a hacer que la frase sea más entendible. Entonces aquí vemos que hay al menos 2 ejercicios en donde ustedes van a complementar escribiendo en ese espacio el conector necesario para poder complementar las frases o unir las frases. Entonces, jóvenes, desde ya los invito a que realicen eso y no se les olvide que hay que trabajar el abecedario de la A hasta la Z y también empezar a leer las 2 primeras lecturas o los 2 primeros títulos del libro. Entonces, les agradezco por su atención y que Dios los bendiga.